Buena gente, ¿cómo andan? Acá estamos con Sony. ¿Cómo andan? Vamos a tocar un tema muy interesante. Por lo menos ahí fue un comentario del doctor Mate, dijo qué tema interesante, así que me parece que si le interesa a él, le va a interesar a todos. Vamos a tocar el tema de la preeclampsia. Tuvimos algunas consultas sobre este tema y nos pareció dejar un poco más de información, un poco más de luz sobre esto para poder ayudarlos en un momento tan especial, ¿no? Buenísimo, vamos a ver ahora si tienen alguna duda, si tienen algún familiar que pasó por esto, que bueno, nos escriban y vamos a estar atentos a su consulta. Saludamos a todos. Vieron que tenemos ahora una voz más agradable que la mía. No. Así que bueno, vayan dejando preguntas que ahí Sony las va leyendo y vamos a intentar respondérselas. Vamos a tratar de analizar el tema de la preeclampsia, ¿sí? Desde un abordaje de la nueva medicina con sentido biológico para entender específicamente qué puede estar sucediendo, cuál es el origen de la preeclampsia y cómo podemos detener ese supuesto diagnóstico peligroso para el embrión, ¿sí? Vamos a pasar a compartir pantalla, pero antes vamos a saludar a todos los que están ahí del otro lado. Negro que está siempre, como siempre entró primero. Ahí está Dionisio, Darío, te mando un abrazo. Andrés, Brighton, Caterina, Matt, está el doctor Mate, que le mandamos un abrazo enorme. Vamos a ver cuándo podemos hacer un directo con él también. Divina Proporción, Tierra Plana, le mandamos un abrazo. Maxi, Silvia, está Patrick, Estela, bueno, Angelina, hay bastantes, hay entre 30 y 40 personas en vivo, están aumentando. Vamos a arrancar entonces. Un segundito, si quieren pongan el mate o la comida, lo que sea, y así pueden disfrutar de este directo que vamos a tratar de abordar este tema desde otra perspectiva. Vamos a ver, les vamos a pasar a compartir pantalla y vamos a empezar a leer el tema de la preeclampsia. Bien, leamos a ver qué dice la preeclampsia. La preeclampsia, preeclampsia tóxica, toxemia, hipertensión inducida por el embarazo proteinúrico, es un síndrome específico del embarazo que consiste básicamente en la aparición de hipertensión arterial después de la 20ª semana de gestación y la presencia de niveles elevados de proteína en la orina, que se llama proteinuria. Bueno, acá ya nos dijeron absolutamente todo. El que conoce la nueva medicina germánica ya sabe todo lo que está viviendo la persona que le diagnosticaron preeclampsia. ¿Por qué? Simplemente porque, primero, están hablando de síndrome. Cuando la medicina habla de síndrome, fíjense, del griego concurso o síndrome, es un cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta alguna enfermedad con cierto significado y que por su propia característica posee cierta identidad, es decir, un grupo significativo de síntomas y signos. Es decir, no tienen la menor idea de qué es, por eso se llaman síndrome. Entonces, un síndrome en el embarazo habla de que hay un cambio, ya sea hormonal, ya sea a nivel proteína, ya sea de lo que sea, de cualquier órgano del cuerpo, hay un cambio y no está como un embarazo normal, entre comillas. Entonces, le ponen síndrome porque en realidad hay un cambio y no saben bien explicar por qué. Lo único que te dicen es que es peligroso y te generan más miedo. Pero nosotros sabemos que cuando hablan específicamente de hipertensión arterial, estamos hablando sí o sí de un solo conflicto, ¿sí? Que es el del parénquima renal perteneciente al mesodermo nudo durante la fase activa, que eso lo vamos a hablar ahora. Fíjense que lo que estamos haciendo es, vamos a ponerlo en la brújula de Hammer. Acá pusimos los tres principales tópicos de la supuesta preeclampsia, ¿sí? Que tenemos la presión arterial alta, que es el primer dato que nos dan. Así que lo dejamos acá armado
y después volvemos a tocar el tema. También hace referencia a la presencia de niveles elevados de proteína en la orina, y eso hace referencia a la fase de solución de los túbulos colectores del riñón con el conflicto del prófugo de desarraigo perteneciente al tallo cerebral. El problema aquí es que hay múltiples recaídas de los conflictos y eso lo único que genera es que constantemente se esté reteniendo líquido y se estén eliminando proteínas por la orina con cada recaída y con cada solución. Por eso es muy difícil identificarlo y se requiere una enorme anamnesis y detallada anamnesis para poder entender perfectamente lo que la persona está viviendo y que podemos ayudarlo a salir de ese círculo vicioso. Cabe agregar también que durante la fase activa de todo conflicto de derrumbamiento de la existencia aumenta el nivel de urea y creatinina, ¿sí? Con un sentido pleno biológico, y además la urea se almacena y se transforma en proteína o es transformada en proteína por el cuerpo en caso de que sea requerida por él mismo. También sabemos que si la persona permanece en fase activa del derrumbamiento de la existencia y del conflicto de líquido, llegará al fallo renal. También es importante, estoy tomando un mate, también es importante identificar todos los rails asociados al DHS, ya que acá la clave es no solamente identificar el DHS, programante y desencadenante, sino también es muy importante identificar los rails asociados, que son los que van a llevar a las recaídas constantes y las que pueden llevar al fallo renal, por la cantidad de recaídas y la cantidad de lesiones del parénquima renal y pueden llegar a lesionar permanentemente el riñón. Bueno, recuerden entonces como un pequeño resumen, ¿sí? Cuando se hable de proteinuria, ¿sí? Es la presencia excesiva de proteínas en la orina, por lo general en cantidades superiores a 150 miligramos. Y recuerden que siempre ocurre en la fase PCL o en la fase de solución del conflicto del derrumbamiento de la existencia, ¿sí? De los túbulos colectores del riñón. Lo que sucede acá es que durante la fase activa aumentan los niveles de urea y creatinina en la sangre, obviamente, con un sentido biológico de dar mayor energía a los músculos, que lleguen más proteínas. La urea es almacenada y en caso que sea necesaria es reciclada por el organismo y se transforma en proteína. Bien, eso por un lado. Recuerden evitar las recaídas para no llegar al fallo renal, ahí ya estamos en problemas. Y después hay algo que es interesante también, que a veces puede aparecer un alto nivel de prolactina, ¿sí? En sangre. La prolactina elevada, ¿sí? No tiene que ver con el riñón, sino que concierne a la parte endodérmica de lo que es la hipófisis y ese exceso de prolactina. Es un DHS de soy demasiado pequeño o pequeña para nutrir. La prolactina alta en sangre de hombres y mujeres podría significar soy o me considero demasiado pequeño en esta situación para yo poder nutrir. Allí se activan las glándulas suprarrenales y elevan los niveles de prolactina. Es una fase activa, ¿sí? De lo que es la hipófisis que pertenece al tallo cerebral o a un tejido endodérmico. Acá la clave es entender que solamente se va a elevar la prolactina cuando esté este conflicto activo. Bueno, entonces, ¿cómo sería el sentido biológico con la prolactina? Y el sentido biológico sería poder nutrir, ya que me siento tan pequeña, entonces aumento las cantidades de prolactina, que como aclaraste, eran liberadas por la hipófisis, y va a activar tanto las glándulas mamarias, en el embarazo, por ejemplo, la secreción de leche, y también trabaja sobre el ovario, generando hormonas en el cuerpo lúteo del ovario. Esa es la función de la prolactina. Entonces, es lógico que también, a raíz de un diagnóstico de preeclampsia, donde te dicen que tu cuerpo no es capaz de generar un bebé, donde te hacen creer que vos te podés llegar a morir, que tu bebé se puede llegar a morir, donde pensás que tu cuerpo no sirve o puede ser muy pequeño quizás para poder gestar un bebé, claramente podría activar un DHS en las glándulas suprarrenales y en la hipófisis de sentirme demasiado pequeño para nutrir y automáticamente aumentar el índice de prolactina. Entonces ahí tendríamos un nivel elevado de prolactina en la sangre junto con un derrumbamiento de la existencia, con un nivel elevado de creatinina en la sangre y un almacenamiento de urea como reserva.
Antes de seguir adelante, me gustaría hacer unas aclaraciones, ¿sí? Sobre los DHS, porque sabemos que la mayor parte de los estudiantes de Nueva Medicina Germánica, de hecho, nosotros descubrimos hace poquito estos conocimientos gracias a Lulú Velar y Francois Leduc, que nos han iluminado de alguna manera con esos conocimientos y han afinado todo lo que hace referencia al DHS o al choque biológico. Entonces, queremos compartir información de estudios que son avalados por el Dr. Hammer, que de hecho, ahora se van a dar cuenta, le vamos a dejar unos comentarios sobre el Dr. Hammer, que hace referencia a un investigador, a un psicooncólogo que se llama Marc Frechet, donde hace un desarrollo de los DHS y de los conflictos analizando las tomografías y logra hacer unos descubrimientos que el Dr. Hammer luego lo reconoce en los últimos años de su vida, que son los siguientes. Esta información, que dicho sea de paso aclaremos, no tiene nada que ver con la biodescodificación, ¿sí? Absolutamente nada con la biodescodificación, son estudios de un psicooncólogo llamado Marc Frechet. ¿Sí? Esta información, repito, no tiene nada que ver con la biodescodificación. De hecho, tenemos un artículo en la web específico sobre el fraude de la biodescodificación. Les contamos que Marc Frechet fue un gran colaborador del Dr. Hammer. Y a pesar de todo lo que se dice, una simple frase puede dar un poco de luz en el asunto. Esto dijo el Dr. Hammer. Solo quiero aclarar que este descubrimiento, en los 90, no es algo nuevo. Marc Frechet, en 1947 a 1997, ha muerto como mártir de la nueva medicina. Firma Dr. Rutger Hammer. Ahí como haciendo alusión a que realmente esto es avalado por el Dr. Hammer, ¿no? Aclaramos también, para que todos podamos entender y poder seguir avanzando, y que también es totalmente lógico, que el primer DHS no genera una lesión orgánica, ¿sí? Es más como una alarma y se ve perfectamente la diana concéntrica en la tomografía sin contraste durante la fase activa en la TAC cerebral sin contraste. El segundo DHS es el detonador del SBS, del sistema biológico y sensato, y que es un proceso gradual. Esto lo ha aclarado ya Francois Leduc y Lulú Velar con este ejemplo en material de Nueva Medicina, como si fuera una escalera que aumenta de intensidad, ¿sí? El DHS. Entonces tendríamos en primer lugar un DHS alarma, ¿sí? Que sería una especie de resonador donde está denotando que hay un conflicto que está activo, ¿sí? Y en el segundo lugar un detonador del SBS, que sería el que genera la biologización. Y en tercer lugar, en el caso de que exista, puede llegar a aparecer una constelación esquizofrénica. El ejemplo que da Lulú es el de un niño que sufre un fracaso escolar, se activa una alarma a nivel cerebral, si es el primer DHS, de alguna manera alarma, de desvalorización profunda. Varios años después de este fracaso, experimenta la misma situación como un fracaso, ¿sí? Que puede ser en el trabajo. Y ese viene a ser el detonador, o el SBS detonador, o desencadenante del programa biológico. En todos los casos, por ejemplo, de leucemia, debemos encontrar siempre, porque sabemos que la leucemia es la fase de solución de un conflicto de desvalorización de sí mismo, debemos buscar siempre cuál es el detonador del DHS y el desencadenante del DHS, ¿sí? Los dos DHS. Tengan en cuenta que esto es totalmente lógico, porque si nosotros viviéramos siempre teniendo conflictos y adaptando el cuerpo y generando adaptaciones a cada paso que damos, no podríamos seguir viviendo. Esto denota que el cuerpo te da la posibilidad, antes de adaptarte, antes de adaptar el cuerpo, el cerebro y el órgano, te da la posibilidad que resuelvas. Por eso activa ese DHS alarma, ¿sí? Estos son, de alguna manera, son informaciones que nosotros conseguimos hace poco, que no la teníamos y la estamos compartiendo con ustedes. Sabemos que se suele asociar a Marc Frechet con la biodescodificación, pero en este caso no tiene absolutamente nada que ver y lo único que estamos contando es información proporcionada por los avances de la nueva medicina germánica, ¿sí? Con los últimos descubrimientos y avances de Leduc, Kromer, Guiné y Leiker. Bien, vamos a seguir.
Recuerden que un DHS puede ser muy leve y sutil. Muchas veces los cambios son tan sutiles que ni los notamos. En un principio el Dr. Hammer ha dado una definición corta y no matizada del DHS. Por ejemplo, una de las características del DHS es que debe ser dramático o extremadamente brutal. Pero en sus trabajos y sus varias aclaraciones a lo largo de los años ha dado precisiones esenciales, como el efecto hipnótico del primer DHS o alarma de cambio. ¿Sí? El primer shock produce un cambio en el cerebro, las esferas o anillos que se ven en la TAC cerebral, en la tomografía sin contraste, y que son las neuronas afectadas por el DHS, pero este inicialmente no produce cambios en el órgano. Esto está verificado empíricamente. El segundo choque activa el programa en el órgano, aunque este puede ser activado también por un rail o una pista. ¿Entienden? No hace falta que haya un segundo DHS desencadenante. Puede haber una memoria sensorial asociada al primer DHS y ese desencadenar el choque biológico y la adaptación orgánica. Y vamos a precisar un poquito más. El psicooncólogo y psicólogo clínico francés Marc Frechet, que en paz descansa, comprendió muy bien los trabajos del Dr. Hammer y los explicó en sus propios términos para hacer bien la distinción entre los conflictos, programantes y desencadenantes. Los programantes vendrían a ser una alarma o huella que no produce la enfermedad, sin consecuencias a nivel orgánico. Y desencadenantes, el segundo DHS, mismo tipo debido a rails o a una repetición del mismo conflicto. Es este el que activa el programa biológico a los 3 niveles, es decir, también a nivel orgánico. Tengan en cuenta que esto es totalmente lógico, si no, no podríamos seguir viviendo en esta vida, que la vida en sí es un conflicto, constantemente estamos con conflictos. Entonces, si a cada paso que damos tendríamos una adaptación del cuerpo, sería imposible avanzar. Por eso es totalmente lógico y es comprobable todos estos descubrimientos. Así que vamos a seguir adelante con el tema de hoy, que también vamos a hablar de eso. Podemos seguir. La preeclampsia se refiere a una de las formas en que la hipertensión arterial puede presentarse en el embarazo, cuyo origen se relaciona con alteraciones en la placenta. Estas alteraciones dan origen a una disfunción de los vasos sanguíneos maternos de mujeres susceptibles. Aunque el signo más notorio de la enfermedad es una elevada presión arterial, puede desembocar en una eclampsia, con daño de riñones, hígado y cerebro. Bien, fíjense que automáticamente ya acá habla del riñón. Nosotros dijimos parénquima renal, estamos hablando del riñón. Cuando dice eclampsia hace referencia a es la aparición de convulsiones o coma durante el embarazo en una mujer después de la 20ª semana de gestación. ¿Sí? El parto o en las primeras horas del puerperio sin tener relación con afecciones neurológicas. Bien, no tienen ni idea por qué ocurre, pero dicen que puede haber una convulsión. Nosotros le vamos a explicar perfectamente qué es esa eclampsia, o lo podemos llamar crisis epileptoide del parénquima renal. Y hace referencia a daños en los riñones, en el hígado y el cerebro. Lo voy a copiar, lo vamos a poner. Síntomas de la preeclampsia. Y vamos a dejar esto acá copiado para después poder analizarlo en contexto de una manera científica, ¿sí? Con fundamentos. Habíamos hablado también que había proteína en la orina, presión arterial alta, proteína en la orina, acá está. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando en este desarrollo. El único tratamiento es el parto, siendo la inducción del parto o la cesárea los procedimientos más comunes. Si ustedes saben leer esto, es espectacular. El único tratamiento es el parto. ¿Por qué? Porque el parto sería la solución al conflicto de la persona. Vamos a ponerlo en contexto y ya lo van a entender perfectamente. Puede aparecer hasta 6 semanas postparto. Es la complicación del embarazo más común y peligrosa, por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente, ya que en casos graves se pone en peligro la vida del feto y de la madre. Excelente. Entonces, sí. Por lo tanto, lo que necesitamos, para los que ya tienen ojos,
para identificar los DHS, ¿sí? Los choques biológicos. Lo que estamos identificando acá es específicamente la raíz de la preeclampsia. En la mayor parte de los casos. Un segundito. Así queda mejor. Bien. Déjennos chequear el chat un segundito. Así no nos vamos perdiendo. Bueno, cada vez el chat aumenta más. Va a ser un momento, va a estar difícil responder. Va a aparecer el de Igo y el de Richard. La solución es el parto, dice el doctor Mate. Claro, ahí lo dijo. Es tremendo esto, es tremendo porque el doctor Mate me imagino que ya lo debe tener analizado completamente porque al haber hecho los cursos, él tiene el fundamento científico de la nueva medicina germánica, lo une directamente con los conocimientos que él aprendió en la Facultad de Medicina y automáticamente entiende que es la preeclampsia. Pero viste, Doc, que hay que analizar perfectamente punto por punto y hay que volver a aprender, porque es desaprender e instalar un nuevo programa. Bueno, ¿quieres chequear el chat? No, vale. Seguimos entonces. Dame un segundito. El chat está caliente. Bien, vamos a seguir. Por lo tanto, repetimos, el DHS o el conflicto biológico en este momento, el más común, no quiere decir que sea el único, pero el más común en este momento, es el diagnóstico dentro o hasta las 6 semanas posparto, ¿sí? En una probabilidad que también sabemos que no es algo verdadero, no es algo empírico, es la complicación del embarazo más común y peligrosa. Cuando te enuncian esto, te están enunciando un DHS programante, por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente, ya que en los casos graves se pone en peligro la vida del feto y de la madre. Entonces, el primer DHS programante en este caso es cuando te dicen que el embarazo es común en el embarazo y es muy peligroso tener esta sintomatología, porque la preeclampsia hace referencia a presión alta y proteína en la orina, ¿sí? Y además hinchazón en las manos y los pies. Entonces a vos te dicen eso, vos de repente tenés eso, sintomatología, ¿sí? Ya vivís un DHS programante y después te siguen diciendo por lo que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente, ya que en casos graves se pone en peligro la vida del feto y de la madre. Automáticamente generas un segundo DHS, ese DHS es un DHS desencadenante, el cual activa un programa biológico en el parénquima renal y en los túbulos colectores del riñón. Y ahora vamos a ver por qué. Como mínimo, ¿sí? Como mínimo van esos dos conflictos en fase activa. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir. Se caracteriza entonces por aumento de tensión arterial, hipertensión, junto al de las proteínas en la orina, proteinuria, así como edemas en las extremidades. Ya está. Edemas en las extremidades. Estamos hablando de hinchazón en las extremidades. Retención de líquidos en las extremidades. Bolsas de agua debajo de los ojos. Hinchazón en las muñecas, hinchazón en los tobillos, que son las bolsas donde se retiene el líquido de los túbulos colectores del riñón almacenado en exceso, que ya lo vamos a ver también. Vamos a ver si dice algo más interesante más abajo. Esto no tiene sentido. Bueno, por ahí cómo se detecta. Por ahí hacen primero, siempre que vamos al obstetra nos suele medir la presión arterial, por lo tanto nos va a dar alta en embarazo, o acá dice mayor a 140, o sea 14,9, lo que suelen decir. Y en la proteinuria, si nos hacen el examen de proteínas en 24 horas, notamos con un examen de orina que está mayor a 300 miligramos. Esos son por ahí los dos puntos más importantes que toma en consideración el obstetra para determinar y diagnosticar una preeclampsia. Acá dice el doctor Mate, cuando termines con eclampsia, fíjense otro síndrome que se agrega en la eclampsia que es más inentendible para la medicina, que es el síndrome de HELP. Lo vamos a dejar guardado acá.
segundito. A ver si está en Wikipedia. Mira, acá está. Cristian. Sí. Dice, yo me decía como si fuera una enfermedad al estar embarazada, pero es la etapa de solución. Qué maravilloso, no me deja de sorprender. No de todo, ahora vas a entender bien, Cristian, qué es. Acá está síndrome de HELP, con doble L. Déjame analizar, a ver si Wikipedia dice, el síndrome de HELP es una complicación obstétrica severa considerada como una variedad de preeclampsia. Esta condición aparece durante la etapa tardía del embarazo y en ocasiones después del parto. Bueno, a ver si Wikipedia nos ilumina. Lo vamos a dejar para después, pero ya queda abierto. Bien, a ver. Déjenme ver si sirve algo de estos datos que dicen acá. Fíjense, la preeclampsia puede ocurrir hasta en el 10% de los embarazos. A ver, entienden que esto es una ridiculez porque decir el 10% hay que dar un dato de muestreo, hay que dar un grupo de muestreo y hay que decir, bueno, el 10% de este grupo. ¿Y cuánto es el grupo? ¿Son 10 personas? ¿Son 100? ¿Son 1000? ¿Son 1 millón? ¿Son 10 millones? No tiene sentido que te digan el 10% si no te dan el dato de muestreo. ¿Entienden el porqué de las mentiras de los diagnósticos? Usualmente en el segundo y tercer trimestre y después de la semana 32. O sea, segundo, tercer, después de la 32, en la primera, en la segunda. No tiene un fundamento lo que están diciendo. Lo que pasa que si una mujer lo lee en el segundo o tercer trimestre, automáticamente puede desencadenar un choque biológico programante, porque puede sentir un gran miedo. Sí, acá dice Dani Márquez, síndrome de ayuda, los nombres y sus implicancias totalmente temerosos. Sí, síndrome de ayuda es tremendo, es directamente para esto. En eso estoy, estimado Gastón, un mundo por entender, comprender y aplicar. Sí, ahora lo van a entender perfecto. Siempre la estadística explica todo, sí, la estadística explica todo lo que quiere explicar y del modo que quiere. Ahora me calza cuando decían las abuelitas, te fuiste a mejorar. ¿Cuándo van al parto? Claro, la solución. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Después de la semana 32, a ver si hay algo que sirva, aunque es infrecuente, algunas mujeres pueden presentar signos de preeclampsia desde la semana 20, ven que no hay algo certero. Es mucho más común en mujeres con su primer embarazo. ¿Por qué sería mucho más común? Porque es más fácil de tener miedo y desconocen mucho más. Sí, lo vamos a dejar copiado porque es un dato interesante. Porque acá pueden hacer su primer rail y después a partir de esto tener múltiples preeclampsias por los embarazos. Hasta el 85% de los casos ocurre en primigrávidas. Bueno, ¿y el 85% de cuántas mujeres? ¿De 85? ¿De 100? ¿De 1000? ¿De 1 millón? Entienden que no tiene sentido este valor. No dice nada este valor. Y la incidencia, a ver, al leer 85 vos estás pensando automáticamente, uy, casi todos. No, pero casi todos ¿de qué grupo? Porque un 85% es un montón igual, pero un 85% de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones, no, es un valor que no dice nada. O el 85% de las personas que sufren presión arterial, por ahí. ¿Me entienden? No dice absolutamente nada de esto. O el 85% de las personas que han tenido una pérdida, o el 85% de las personas que han tenido, qué sé yo, cualquier cosa, hepatitis, hasta esas cosas te pueden decir. Y la incidencia disminuye considerablemente en el segundo embarazo, obviamente. Ahí dice el doctor Mate, ese 10% es en base a lo que se ve en las consultas de un servicio de obstetricia. No dice nada. Perfecto. Se sabe que una nueva paternidad en el segundo embarazo reduce el riesgo, excepto mujeres con una historia familiar de embarazos hipertensivos. Esto es clave también. ¿Por qué? Porque durante el embarazo vos generás un DHS programante. En ese momento tu cerebro está recopilando toda la información del ambiente y está juntando los rails o memorias sensoriales. Cada vez que vos vuelvas a vivir una situación parecida, se va a activar el mismo choque biológico y vas a estar nuevamente en fase activa, por más de que no hayas tenido nuevamente el choque biológico. Lo único que va a ocurrir es que cuando aparezca el rail o la memoria sensorial, en este caso estar embarazada,
¿sí? Y encima tener presión un poquito por encima de lo que sería considerado normal, automáticamente vas a desencadenar el miedo a que se muera tu bebé y a que te mueras vos, automáticamente. Y se va a activar el síndrome de los túbulos colectores del riñón y un síndrome. Para continuar hablando de la preeclampsia y el sentido biológico del conflicto de líquido y de los túbulos colectores del riñón, aclaremos también cuál podría ser el sentido biológico, ¿sí?, de la necrosis durante la fase activa del parénquima renal debido al conflicto de líquidos perteneciente a el mesodermo nuevo. Con los tejidos, por lo general ligados al mesodermo nuevo, durante la fase activa, ¿sí?, no hay un sentido biológico específico. Este es el llamado grupo de lujo, donde el sentido biológico está en la fase de solución. En fase activa disminuye o la disminución de la filtración, en este caso del parénquima renal, sirve para disminuir la expulsión de líquido y el riñón conserva la memoria arcaica de lo vital y conserva su océano interior, de alguna manera como pez fuera del agua. Esa es una cuestión de supervivencia. Ahora sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, durante la fase activa va a haber retención de líquidos, cuando vos tengas miedo de que se muera tu bebé, cuando tengas miedo de que te mueras vos, cuando tengas miedo que por la presión alta pueda aparecer la preeclampsia, que puede ser letal para los dos, más cuando sos una madre primeriza, cuando es tu primer embarazo, que estás muerto de miedo porque es una situación totalmente nueva para vos, que totalmente la desconoces, y que encima vas al médico y en el obstetra te dicen que tenés todas las probabilidades de todas las cosas malas que te pueden pasar, en lugar de remarcarte las cosas buenas que estás viviendo. Vamos a seguir entonces. Después lo vamos a refrescar, no se preocupen. Pero al mismo tiempo el riesgo aumenta con la edad materna. Fíjense, acá están generando otro DHS más. A medida que vas creciendo y querés quedar embarazada, ¿sí?, la medicina te dice, o por lo menos Wikipedia te dice con información oficial, que no se sabe de dónde sale en realidad, o basada en estadísticas, te dicen que mientras más grande sos, más probabilidad de preeclampsia tenés. No, lo que pasa es que te dijeron tantas cosas que son mentiras, que vos te las comiste, te las tragaste, y automáticamente cuando vos quedás embarazada, decís, uy, tengo un 90%, un 85% de probabilidades de, como soy madre primeriza, me va a aumentar la presión, el feto puede morir y hasta me puedo morir yo. ¿Entienden? Y ustedes imagínense hablar esto en un contexto donde la mujer está embarazada y está buscando el hijo durante muchos años y de repente queda embarazada y lo más importante para ella y para su pareja es ese bebé. Y encima ahora te instalan este miedo y como es lo más importante para vos, te aferrás a ese bebé y tu gran miedo es que tu bebé se muera. Y obviamente que vos te mueras porque se muere tu bebé, ¿no? Apareció Polaris Duo, le mandamos un abrazo. Vamos a cerrar con un tema de ellos que ayer nos pasaron, después lo voy a buscar. Bien, vamos a seguir. El riesgo más... A ver, espera. Por lo que ha sido difícil evaluar el verdadero efecto de la paternidad en el riesgo de preeclampsia. El riesgo es 4 veces mayor para mujeres en cuyas familias ha habido casos de preeclampsia. Entienden que lo único que hacen es agregar miedo, aumentar masa conflictual. Entonces, el drama se dispara y se va para arriba. Y aumenta. Entonces te dicen, no, bueno, tenés más de 30, es tu primer embarazo, tu mamá tuvo preeclampsia, tu abuela tuvo preeclampsia, se dispara el drama y lo único que empeora es el síndrome de los túbulos colectores del riñón, ¿sí?, que es la retención de líquidos, y encima el problema del parénquima renal, que lo que va a hacer es mandar más proteína para poder escaparte de esta situación que está amenazando a tu feto y a vos. ¿Y cuál es la situación? El diagnóstico del médico en la mayor parte de los casos. Porque este programa tendría que funcionar cuando vos estabas en la selva o estás corriendo en una guerra porque te están persiguiendo y estás corriendo por tu vida. Entonces el parénquima renal hace retener más líquidos en los túbulos colectores del riñón y tenés más resistencia para poder escaparte del predador. Pero en este caso el predador es el diagnóstico letal de la preeclampsia. Entonces no te podés escapar. Una solución es el parto, porque ya te pudiste escapar de ese diagnóstico letal donde tu hijo se iba a morir. Otra solución es relajarse, estar en paz y realmente entender que el cuerpo está haciendo lo mejor que la biología pudo desarrollar a través de los cientos de miles de años de existencia de los seres humanos. Entonces tenemos los mejores programas biológicos, los más perfectos,
los cuales no hay que invadir, porque si lo invadimos, lo único que vamos a generar es un caos biológico. Bien, vamos a seguir. Además, puede haber durante un tiempo de recaídas con este conflicto, puede aparecer, acá hablan de colestasis, hablan de diarrea, hablan de... La diarrea es la fase de solución de no poder digerir un bocado. ¿Y cuál es este bocado? No puedo digerir, estar en esta situación que la busqué tanto tiempo y ahora que por fin llegó, me diagnostican todo esto, me quiero morir. En ese momento no podés digerir esa situación y como no la podés digerir, no podés eliminar. Lo que pasa es que empezás a generar una acidez tremenda. Hasta que lográs darle una solución temporal, en ese momento te agarra como una diarrea o una colitis. Pero después volvés a constiparte porque no podés digerir la situación y estás así cada 2-3 semanas y vivís un embarazo horrible. Que además con vómitos, ¿por qué? Porque querés de alguna manera sacar el bocado que te hicieron tragar y lo vomitas, literalmente. El bocado es esa situación de el diagnóstico de preeclampsia. Acá dice Edgardo, jamás no conocía la Tierra plana, por eso habla de evolución. Exactamente. De todos modos, la evolución existe, pero existe la microevolución, ¿sí? Que se va desarrollando adaptaciones biológicas de acuerdo a lo que vos vas viviendo. No existe, por lo menos nunca se ha visto la macroevolución, que es decir, pasar de un mono a un ser humano. Sí existe la microevolución, eso sí está comprobado, pero no la macro, que es la de pasar de un mono a un ser humano. Eso no está comprobado. Nunca nadie lo vio. El riesgo más significativo en la aparición de preeclampsia es el haber tenido preeclampsia en un embarazo previo. Otra vez, entonces te están otra vez programando para un próximo DHS cuando estés embarazada. Muchas veces en las consultas nos comentan justamente que cuando estuvieron con el obstetra y le contaron de una preeclampsia previa, el examen es mucho más riguroso, le genera mucho más miedo a la embarazada y es algo a tener en cuenta. Hasta hemos propuesto por ahí que no se nombre la preeclampsia previa justamente para que no tenga más miedo el médico que la propia embarazada. Claro. Acá Sony justo me marcó la colestasis que estaban preguntando. Sí. La colestasis y la preeclampsia no es lo mismo. No son lo mismo, claro. Sucede durante el embarazo, pero bueno, la colestasis... Pero en este caso la colestasis, acá Wikipedia dice que es la afección en el flujo de bilis del hígado, se hace más lento o se detiene por completo. Eso es muy fácil de explicar y eso se debe al mismo conflicto que es los túbulos colectores del riñón activo. Déjenme mostrarles hígado. Vamos a buscar una imagen del hígado porque ahí tienen que ver el conducto colédoco. ¿Qué sucede? El conducto colédoco se inflama, que es el que lleva la bilis, ¿sí? Desde el hígado al duodeno. Quiero que vean alguna imagen. A ver si está el conducto. Bueno, acá tienen conducto biliar. Ahí está. Lo llaman conducto biliar, pero se llama conducto colédoco. A ver si encontramos una foto que diga. Acá está. Ven que se llama conducto colédoco. En anatomía se habla de colédoco más que conducto biliar, ¿sí? Por más de que lo que hace es conducir la bilis por ese conducto. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Cuando vos tenés un síndrome de los túbulos colectores del riñón activos, empezás a retener líquido y se empieza a inflamar todo el cuerpo y aumentas los edemas en todo el cuerpo. En este momento, cuando encima estás preocupado por la carencia de algo vital, que es de tu hijo, por la carencia de algo vital que es tu familia, por la carencia de algo vital que es tu vida y tu hígado específicamente, porque te están diciendo que tu cuerpo también corre peligro. Cuando todo eso se activa y encima están los túbulos colectores del riñón activo, se activa el hígado perteneciente a un tejido endodérmico, ¿sí? Y se activa además los túbulos colectores del riñón. En ese momento se inflama el conducto colédoco por la cantidad de líquido que hay, entonces lo que hace es evitar la posibilidad de que la bilis salga como debería salir. Entonces se retiene un montón de bilis en el hígado y lo único que hace es disminuir la concentración de bilis en la digestión, en la asimilación de los nutrientes. Eso es lo que se llama colestasis. ¿Entienden? Estamos hablando del mismo tipo de conflicto vivido con otra intensidad. Vamos a seguir.
Eso puede cursar con ictericia, que es Claro. el signo amarillento de la piel, y mismo también con prurito. ¿Cómo Déjame que les pongo. lo toman así? Que hay un picazón muy característico. La embarazada, antes de que le diagnostiquen la colestasis, dijo que siente picazón, pero no conocen el origen que une el picazón y la colestasis, pero Claro, ahí lo vamos a explicar. Fíjense, la ictericia está aquí. ¿Qué sucede? En el conducto colédoco se empiezan a retener líquidos, se inflama el conducto, no sale, y esto por lo general es debido a que puede haber dos posibilidades, ¿no? Una fase activa de un programa en el hígado, ¿sí? Que esté en fase activa creciendo, el famoso tumor, un adenocarcinoma, que esté comprimiendo mecánicamente las vías biliares, ¿sí? Y puede generar una especie de inflamación o puede acotar el conducto de las vías biliares, o puede estar en lo que es la fase de solución de preocupación por la carencia de algo vital o preocupación del hígado, en la hepatitis. ¿Sí? Aparece la hepatitis en la fase de reparación, en la fase PCLA, que hay inflamación y puede haber obstrucción del conducto colédoco, ¿sí? Entonces, cuando hay obstrucción del conducto colédoco, por la eliminación de todos los tejidos, aparece la famosa ictericia, porque es debido al aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. La ictericia obstructiva, ¿sí? Es una condición causada por un bloqueo en el sistema biliar del cuerpo, que lleva a una acumulación de bilis en el torrente sanguíneo del cuerpo. Así de sencillo. El cuerpo empieza a eliminar la bilis, ¿sí? Por los poros del cuerpo. Empieza a vertirse un montón de bilis, ¿sí? En todo el cuerpo. Y se empieza a eliminar por la piel, como eliminamos cualquier tóxico. Porque entonces lo que hace es empezar a eliminarlo rápidamente durante la fase de solución. Y ahí se diagnostica la ictericia. Y además, ¿cuál es el otro síntoma que decías? prurito, que es picazón en la piel. Prurito, perfecto. El prurito hace referencia a la fase de solución de un conflicto de separación del contacto. Obviamente, donde vos pensabas que te ibas a estar en contacto con tu hijo, o si vos pensás que te vas a morir, donde te acariciaba tu pareja, donde ya no te va a acariciar, se genera una úlcera en la epidermis. Esa úlcera lo que genera es que cuando vos resuelvas el conflicto temporalmente, se dematice en el área específica donde vos te acariciaban o donde vos creías que te iban a acariciar, ¿sí? Y en ese momento se dematiza, se inflama y después se empieza a cicatrizar y pica. Es así de fácil. Estamos agregando conflictos al primer conflicto de desarraigo por un mal diagnóstico o un diagnóstico letal de tu bebé se puede morir, vos te podés morir solamente porque tenés presión alta. Además, eso está infundado porque el primer DHS desencadenante vendría a ser el de tenés una determinada edad, sos más propensa, tu familia tuvo preeclampsia, vos sos más propensa, tuviste un primer embarazo con preeclampsia, seguramente lo vas a tener, entonces se activan los RAIS, memorias sensoriales y nuevos choques biológicos, y eso activa nuevos choques biológicos, ¿sí? Estamos hablando de 5, 6 conflictos, 7, 8, 9, 10. Acá dice el doctor Mate, las sales biliares se depositan en la piel y generan picazón por activación de receptores de la piel. En unas semanas se va sola. Tal cual. Más o menos son 2 semanas, dependiendo cuánto duró el conflicto, dependiendo la intensidad y demás, pero es como dice el doctor Mate. Está buenísima esa aclaración porque de alguna manera podría ser otra segunda posibilidad de por qué el prurito en el cuerpo, ¿sí? La acumulación de sales biliares en la piel. Así que bueno, a raíz de eso desencadenan un conflicto en el hígado, a raíz de eso un conflicto en la epidermis, a raíz de eso un conflicto de ataque contra la integridad de su cuerpo y bueno, puede ir para cualquier lugar dependiendo de lo que ustedes les hayan hecho creer que podía llegar a pasar. Quiero hacer un comentario de alguien que también lo diagnosticaron colestasis durante el embarazo, que generalmente es al final del embarazo, y cuando van al hospital hay una sala exclusiva que se llama embarazo de riesgo. Entonces estás en la sala de espera con un cartel de la sala que dice embarazo de riesgo. Embarazos de riesgo como separados, ¿no? Y eso, si estabas en fase activa y con un gran drama, eso lo único que hace es disparar para las nubes la fase activa y el drama. Aumenta la presión arterial, aumenta la hinchazón del cuerpo y te dicen hay que sacarlo ya porque se muere. Y imagínense cómo se pone la madre, ¿no? Ni hablar del padre. Un directo interesante. Déjenme ver. El doc dice, la parte química biológica de la medicina está bien, pero no salen del cómo, no explica el por qué, como si lo hace la NMG. Claro.
Sí, tal cual. Ellos pueden ver lo que está pasando, pero no lo pueden entender o interpretar, entonces se asustan, por eso le tienen miedo. Bien, vamos a seguir adelante. A ver si con preeclampsia hay algo más. Bueno, acá te dicen todos los miedos para tener, ¿no? Y esto es lo que aumenta los riesgos de tener preeclampsia y aumenta la fase activa. Preeclampsia en embarazo anterior, periodo intergenésico mayor de 49 meses, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal previa, diabetes mellitus, trombofilias. Entienden que lo único que hacen es generar más problemas y más ataques contra su cuerpo. Índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos. Habría que ver de qué está hablando acá. Más de 30. Hablamos que necesita Sobrepeso. mayor atención sobre. Por más de 30 kilos de sobrepeso. Es una locura. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Mujeres mayores de 40 años. A ver, si el cuerpo queda embarazado, significa que el embarazo se puede gestar perfectamente. Si no, el cuerpo no va a crear un bebé o un embrión o no va a fecundar para matarlo a las 3 semanas. Entienden que eso no es biológicamente sensato. Eso lo hace solamente el ser humano cuando ve que no tiene los valores que no tiene los valores de alguna manera que debería tener, entonces porque tiene probabilidades de tener síndrome de Down lo mata. ¿Sí? Que es lo que está pasando hoy en día, o por lo menos te da la posibilidad de matarlo. No, el cuerpo no va a hacer eso. Si el cuerpo queda embarazado, significa que el cuerpo de la mujer está en condiciones perfectas de gestar un embarazo y que el bebé tiene que nacer perfectamente. Ahora, todos los miedos y todos los conflictos durante ese momento hasta el parto, bueno, van a alterar biológicamente el cuerpo, pero no quiere decir que haya algo que no se pueda resolver. ¿Sí? Bien. Primipaternidad también, porque sos la primeriza, entonces podés tener preeclampsia, dice acá, es una locura. Factor paterno positivo por preeclampsia en pareja anterior. En pareja anterior. No, esto ya es mucho. Factor paterno positivo por preeclampsia en pareja anterior. No. Esto me parece una tomada de pelo total. Factores de riesgo concepcionales para preeclampsia. La magnitud del riesgo depende del número de factores presentes. Infección de vías urinarias recurrente. ¿Qué tiene que ver la infección de vías urinarias con un problema de marcaje de territorio y de la vejiga? No tiene nada que ver. Pues es donde se eliminan los desechos y la orina. O sea, no tiene nada que ver. Presión arterial media igual a mayor. Cada uno tiene su presión. Todos los cuerpos son totalmente distintos. Ni la sangre es la misma en dos personas distintas. Es como la huella dactilar. Ganancia excesiva de peso a lo esperado en edad gestacional. Bueno, diabetes. Sospecha de restricción del crecimiento intrauterino. Sospecha, o sea, no tienen ni certeza. Es sospecha y por la sospecha te infunden un miedo y eso te genera más problemas. Embarazo múltiple. Como si hubiese un embarazo múltiple y no estuviera programado por la biología para poder nacer como corresponde. Están jugando a ser Dios y eso es un problema. Bueno. Etiopatogenia. La etiología de la preeclampsia no se conoce, pero se sabe que se origina por la interacción de factores económicos, psicosociales, nutricionales, ambientales y genéticos. Bueno, a ver, se cae de maduro, ¿no? La etiología de la preeclampsia no se conoce, pero se sabe que se origina por la interacción de factores de choques biológicos, económicos, y tocan el hígado, con miedo, y tocan los parénquima renal y de líquido, y tocan los túbulos colectores del riñón, psicosociales, porque puede haber un aviso en toda la sociedad de peligro, de guerras y de lo que sea, y activar los mismos conflictos, nutricionales, porque estás en una guerra, te estás escapando y en ese momento no tenés para comer, se activa el hígado, se tapan los riñones, que son la cantimplora de tu cuerpo, y son los mismos conflictos. Ambientales y genéticos no tienen nada que ver porque la genética se modifica constantemente y ya sabemos que el 97% del ADN de alguna manera es adaptable. ¿Sí? El que lo llaman ADN basura es el adaptable. La preeclampsia es resultado de una implantación anormal de la placenta. De hecho, el retiro de la placenta se asocia directamente con la curación de la enfermedad. La preeclampsia se desarrolla en dos etapas. Isquemia placentaria, debido a una placentación anormal y una perfusión sanguínea inadecuada, y disfunción endotelial debido a la liberación de factores de necrosis y apoptosis por la placenta isquémica.
Bien, a ver, ¿en qué se basan para decir que es anormal la implantación de la placenta? ¿Sí? Porque no es lo que están acostumbrados a ver, pero si la biología lo hace, por algo es, y no hay que ponerse a juzgar a la biología. ¿Sí? No voy a meter al otro porque ya es demasiado y no tiene sentido. Vamos a dejar este contenido acá porque no tiene fundamento, lo único que genera es miedo. Pero vamos a tocar la preeclampsia. Y antes que eso, vamos a ver lo que dice el doctor Mate sobre el síndrome HELP. Síndrome HELP. O sea, ya con el síndrome HELP de ayuda, activás un conflicto en los túbulos colectores del riñón como mínimo. Ya con ese nombre. Porque te morís de miedo, necesito ayuda. El síndrome HELP es una complicación obstétrica, ya, es una complicación obstétrica, es decir, se les complica a los obstetras, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan un problema, dice que los obstetras tienen un problema. Se verá considerada como una variedad de preeclampsia. Esta condición aparece durante la etapa tardía del embarazo y en ocasiones después del parto. La abreviatura HELP es proveniente del inglés, basada en algunas de las características. Anemia hemolítica, desvalorización, activa. Anemia hemolítica, por lo general cuando se diagnostica la anemia es una falsa anemia y se diagnostica en la fase de solución. Pero la verdadera anemia, según dice el doctor Hammer, no tiene sintomatología y los valores bajan a casi cero y puede haber hasta rupturas espontáneas sin dolores, que es la fase activa de un conflicto de desvalorización de sí mismo. Obviamente, anemia y desvalorización. ¿Por qué? Porque te están diciendo de que tu bebé vos no sos capaz de gestar un bebé como corresponde, de que tu cuerpo no sirve, de que tu placenta está mal hecha, de que tu presión está elevada, de que los riñones están funcionando mal, de que tu hígado está funcionando mal, que no te está dando la cantidad de bilis que necesita tu cuerpo. Y obviamente que te van a desvalorizar y vas a creer que no podés hacer todos los movimientos que tenés que hacer para tener un parto como corresponde. Elevación de enzimas hepáticas, obviamente, porque es la carencia de algo vital, la familia. Entonces se activa automáticamente un programa biológico en el hígado que va a generar proliferación celular del hígado para generar más bilis. Por eso va a haber elevación de enzimas hepáticas. Y trombocitopenia. Y estamos hablando siempre de lo mismo. Son todos efectos de un choque biológico, de un gran miedo y ataque contra el cuerpo y hacerme creer que yo no soy capaz de tener un embarazo. Lo dejamos ahí, esto me parece, no tiene sentido seguir desarrollándolo. Vamos a ver entonces, vamos a leer el chat. Muy interesante lo que aclara el doctor. Cuando en medicina escuchen la frase interacción de factores bla bla bla, es porque no se sabe y por lo tanto enumeraron esos factores en común encontrados en estos casos y se suman al significado de las estadísticas, ¿no? Sí, lo dice Javier, una frase dice, nadie puede hacerte daño como tus propios pensamientos. También es interesante que al inicio del embarazo, donde justo ahí también lo aclara el doctor, la sangre está más diluida naturalmente para que los fluidos y los nutrientes lleguen al feto, es muy común encontrar anemia en los primeros meses. Pero eso no quiere decir que el hierro no esté, ¿no? Exacto, sí, porque las concentraciones de hierro están diluidas en la sangre, que por lo general son por un choque biológico de rencor en el territorio, en las vías biliares, pero no quiere decir que no esté el hierro, quiere decir que en las concentraciones que la medicina quiere no están, entonces por lo tanto dicen que no tenés el hierro, pero sí lo tenés. Lo que pasa es que ellos se basan en un muestreo de una extracción de sangre, que no dice nada eso, no dice absolutamente nada. Acá dice el doctor Mate, además recordemos que una embarazada tiene la sangre más diluida naturalmente. Por eso no asustarse con los diagnósticos del examen clínico, ¿no? Del examen de sangre donde dice que los valores de hierro, de ferritina, de hemoglobina están bajos. Eso no quiere decir entonces que no esté el hierro. Claro, no quiere decir nada, no quiere decir nada. Y hay otra cosa, fíjense, acá pone Miguel, por tanto sus curas no deben venir de drogas. Claro, es que una droga lo único que puede hacer es afectar más el cuerpo biológico de la persona, intervenir más todavía y generar una complicación. Literalmente, el médico obstetra no puede hacer nada durante el embarazo de la mujer. Lo único que hacen es desempoderarlas, desvalorizarlas, generarles anemia, generarles conflictos en los túbulos colectores del riñón, aumentarles la presión arterial, darles miedo y hasta darles la opción de abortar.
pero no pueden dar nada positivo porque no pueden hacer nada. Todo lo que se involucren durante esos 9 meses va a complicar la gestación del bebé. Ahora, obviamente, durante el parto, ahí sí pueden colaborar porque puede haber complicaciones en el parto. No quiere decir que todos los embarazos van a poder salir perfectos, debido a que la madre puede haber sufrido conflictos, el bebé puede haber sufrido conflictos y puede haber complicaciones. Es lógico que los pueda haber, no quiere decir que nunca va a haber complicaciones. Pero lo que quiere decir es que durante los 9 meses hay que tratar de no tener ningún problema. Y el parto, tratarlo de tener en la mayor cantidad de armonía posible. Pero sepan, y quítense los miedos, de que un obstetra jamás puede darles ninguna solución a ningún problema que tenga su bebé. Son ustedes los que pueden dar la solución, resolviendo los conflictos, estando en paz, perdiendo el miedo y relajándose y disfrutando el embarazo y confiando en su cuerpo de que por algo está haciendo lo que hace. ¿No? Bien, perfecto. ¿Quieres agregar algo a eso? Bueno, a ver si el chat dice algo más. Wikipedia igual desinformación, dice Silvia. Gracias a todos los que nos aportan ese maravilloso conocimiento. Las estadísticas te dicen que si hay 2 pollos y 2 tipos, cada uno comió un pollo, pero en este sistema ellos comen 2 y nosotros ninguno. Por jugar, yo antes de escucharte tenía la idea que nosotros podemos sanarnos y nunca voy al médico. Y tampoco me medico. Por ahora que te escucho, pero ahora que te escucho estoy claro. Gracias. Bueno, tengo opiniones sobre las vacunas que recomiendan para mejorar los pulmones del bebé. No, a ver, hicimos un directo sobre vacunas. Las vacunas no tienen ningún sentido en el paradigma de la nueva medicina germánica. Lo único que hacen es afectar a la persona, generarle más problemas al bebé, más problemas a la mujer. Las vacunas no tienen ningún sentido biológico. Ahora, un sentido económico sí lo tienen. Bien, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen. Dale. Me gustaría entender los síntomas más característicos en relación con qué capa embrionaria están relacionados y cómo unimos el hinchazón de las manos y los pies. Bien. Entonces, vamos a ver. Y lo vamos a anotar acá. Presión arterial alta. Proteínas en la orina hacen referencia a fase activa del parénquima renal, mesodermo nuevo, es la capa germinal que le da origen, conflicto de líquido, ¿sí? Y durante la fase activa tenemos una necrosis en el parénquima. Obviamente, como ya lo anunciamos antes, la proteína en la orina hace referencia a la fase de solución de los túbulos colectores del riñón, ¿sí? Lo que pasa es que están con recaídas, entonces constantemente retienen líquido, aumenta el nivel de creatinina en sangre y al entrar en recaída genera una solución temporal, con una reparación temporal, con una eliminación de proteínas en la orina, ¿sí? Por lo tanto, con el parénquima renal en fase activa, con la sintomatología de presión alta, presión arterial alta, y siempre que se activa el parénquima renal, se activa en el mismo momento los túbulos colectores del riñón como un síndrome, que es lo que lo llama el Dr. Hammond. No puede estar activo el parénquima renal si no están activos los túbulos colectores del riñón. Entonces, en ese caso, túbulos colectores del riñón, fase activa, retención de líquidos, conflicto, derrumbamiento de la existencia. Y ahí que tenemos hinchazón del cuerpo, retención de líquidos, inflamación, bolsas debajo de los ojos y demás. Estamos hablando de 2 conflictos en fase activa. ¿Podemos mostrar una imagen del riñón? ¿Sí? Bueno, acá podemos encontrar lo que son los túbulos colectores del riñón y lo que es el parénquima, como nombran las dos diferencias de lo que es la corteza renal. El parénquima es la parte funcional y los túbulos colectores que hablan ya de conductos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, durante la fase activa, lo que vamos a tener es la preeclampsia de un conflicto de líquido, ¿sí? Y
un conflicto de derrumbamiento de la existencia. ¿Y por qué conflicto de líquido? Porque puede haber un conflicto específicamente con imaginarte que tu bebé se va a morir, que va a haber sangre, que va a haber sangrado, y eso es un líquido. Puede haber otro conflicto de líquido, pueden ser múltiples, depende de cómo lo diga la mujer. Conflictos de líquidos también puede hacer referencia a la inundación de tu casa, donde tu casa se transforma en un rail. Puede ser, no sé, alguien se ahoga y vos estás en la playa y ves que alguien se ahoga, ¿sí? Donde la cantidad de agua, ¿sí?, que hay ahí donde sucedió el evento traumático se convierte en un rail, que puede ser un mar, un lago, una laguna. Puede haber problemas en las cañerías de tu casa, no sé, se rebalsa el inodoro y el inodoro se convierte en un rail, ¿sí? Puede haber fuga de agua por los caños y los caños se transforman en un rail. Puedes haber sufrido una tragedia mientras llueve, ¿sí?, y el agua y la humedad se convierten en un rail, en un conflicto de líquido. Hay uno que es buenísimo, que es, por lo menos se da siempre, que es donde vos pensás que cometiste un error en la administración de un medicamento, ¿sí?, para el cual es importante respetar el número de gotas prescriptas, por ejemplo, y también en la transfusión de sangre. Ahí activa un conflicto de líquido, ¿sí?, porque no está respetado el protocolo que tenías que hacer, entonces ahí tenés un rail activo con un conflicto de líquido porque no estás administrando correctamente el medicamento. Hay un montón. Va a haber déjame pensar, una vacuna o cualquier inyección en el cuerpo en la que un líquido es forzado a entrar en contra de la voluntad de la persona, es un conflicto de líquido, ¿sí?, donde la jeringa se transforma en un rail. El diálisis, hay bastantes choques biológicos de líquidos. Pueden ser producciones orgánicas como el pis o el esperma, pueden ser un conflicto de líquido con rails. Experiencias vividas como DHS, conflictos biológicos con el alcohol, mientras uno está borracho, donde el alcohol se transforma en un rail. Puede haber problemas financieros con un dinero que se toma como si fuera agua, ¿no?, liquidez, pero siempre se activan el parénquima renal y activa los túbulos colectores del riñón, siempre al mismo tiempo. Puede ser que inicie por los túbulos colectores del riñón y después haya un conflicto de líquido y se activen los dos. Obviamente, la cantidad de pinchazos que recibe una mujer durante el embarazo, las vacunas generan una activación del parénquima renal, los análisis de sangre generan activación del parénquima renal, porque hay un conflicto de líquido, me están sacando líquido, me están sacando sangre y en otro me están poniendo un líquido. Por lo tanto, ambos son conflictos de líquidos, me activan el parénquima renal, y si me hacen un análisis de la presión arterial en ese momento va a aumentar, ¿sí?, y si me hicieron muchos estudios y muchos chequeos va a aumentar más, y mientras más me lo hagan, más se van a activar los túbulos colectores del riñón. Así que, para el que estuvo embarazada o está embarazada, sabrá de qué estoy hablando, porque constantemente las embarazadas son pinchadas y activan el conflicto de líquido del parénquima renal. Estamos hablando de, específicamente, el endodermo perteneciente al tallo cerebral. Acá tenemos el tallo puesto en contexto, ¿sí?, y tenemos enumerados todas las partes. Esto es un dibujo del Dr. Hammer. Y tenemos, de alguna manera, los túbulos colectores del riñón. Si hacemos una tomografía de la persona, vamos a encontrar los focos activos o edematizados en esta área. ¿Sí? A ver si en esta tomografía podemos ver alguno. Bueno, acá se puede ver focos activos en los túbulos colectores del riñón. No sé si los ven, pero se ve perfectamente cómo están activos en los túbulos colectores del riñón en esta tomografía. Bien, el del izquierdo y en el derecho está edematizado. Ven el líquido blanco, hace referencia a que hay una fase de solución activa con recaídas en los túbulos colectores del riñón. Y después hablamos del mesodermo nuevo con el parénquima renal, ¿sí? Después se los pongo en otra imagen, pero el parénquima renal está dentro de lo que es el mesodermo nuevo, el cerebro del medio, ¿sí? Es un órgano creado específicamente con un sentido biológico de movimiento de líquido, ¿sí?, en el cuerpo. Así que todos los focos que aparezcan en el parénquima renal, ¿sí?, que van a ser por acá más o menos,
van a hacer referencia a conflictos de movimiento, ya sea de la persona o de líquidos o de lo que sea. Durante la fase activa vamos a tener todo lo que decíamos y va a aparecer en conjunto los túbulos colectores del riñón con la parénquima renal, la preeclampsia. ¿Sí? Y en la fase de solución, que por lo general, para el que no conoce la nueva medicina, la solución es el parto, ¿sí? La solución de la preeclampsia podría ser escuchar este video y entenderlo, por ejemplo, y automáticamente se resuelve, y no tener duda de que es verdad. Y van a ver cómo la presión automáticamente baja, cómo por 2 o 3 días empiezan a eliminar más proteínas hasta que no eliminan más, y su orina se vuelve transparente nuevamente, les baja la presión, se deshinchan, se desinflaman y vuelven a estar normalmente y a respirar en paz. Acá pregunta Carlos, ¿podría ser que estuviera viviendo un conflicto de líquido por falta de liquidez? Exactamente. Podría ser. Y si no hay más que responder, es sí o no, yes, no question. Recuerden que la liquidez para nosotros es plata, es dinero. Cuando no puedo mover el dinero, cuando me tienen trabado el dinero, hay un conflicto de liquidez y podría afectar el parénquima renal. Porque es un movimiento de líquido, ¿sí? Es un movimiento de líquido de liquidez. Por lo general hace referencia a conflictos de líquidos esencialmente, ¿sí? Se te inunda la casa, es un líquido. Llovió y se inundó el techo, es un líquido. Te pierde agua el aire acondicionado, es un líquido. La vacuna es un líquido, la extracción de sangre es un líquido, se muere una persona al lado tuyo o se corta o se lastima y pierde sangre, es un conflicto con un líquido, podés generar un DHS en ese momento y activar el parénquima renal. Te estás por ahogar y es un conflicto de líquido, porque es líquido que entra en los pulmones. Se me ocurren esos en este momento. Pero podría ser, todo depende de cómo lo viva la persona. ¿Y ejemplos de derrumbamiento de existencia? Y derrumbamiento de existencia se lo llama el conflicto del prófugo porque es el que se tiene que alejar de su territorio y se escapa de toda su familia y está desarraigado, se desarraiga, le sacan sus raíces, entonces queda solo, está abandonado. Entonces, por ejemplo, llevar al hospital a una persona activa los riñones automáticamente. Claro, porque a una embarazada. A una embarazada, llevarla al hospital le activa los túbulos colectores del riñón automáticamente, por eso los embarazos se pueden complicar. Un diagnóstico así tan fuerte también. Desahucio totalmente, desarraigo, pues me desarraigan de mis creencias, yo creía que iba a poder y no puedo, me están diciendo, por lo menos. Fracasar como mamá. Fracasar. Dejar de ser la persona que era antes, o sea, cambiar la vida totalmente. ¿No? Claro, el miedo a cambiar. La mujer cuando por lo general queda embarazada al principio entra en una especie de crisis, esa crisis le hace creer que el bebé le va a desarraigar de todas sus costumbres y eso puede activar los túbulos colectores del riñón automáticamente. Miedo a perder el empleo por esta licencia por ahí que nos podemos tomar, o porque nos diagnosticaron hipertensión y en general cuando estamos trabajando embarazadas nos diagnostican hipertensión y en general es un diagnóstico como para dejar de trabajar y tenemos ese miedo constante de a ver si recuperamos el empleo. Sí, además no se olviden que el embarazo, los primeros 3 meses de embarazo son como la fase activa de un choque biológico y los otros 6 meses son como la fase de vagotonía hasta la epicrisis, que es el parto. ¿Sí? Entonces, los primeros 3 meses siempre vas a tener la presión alta. Es lógico que lo tengas, porque estás creando capas endodérmicas, como si fueran un tumor, ¿sí? Igual, con un sentido biológico, estás creando capas mesodérmicas del cerebelo, como si fueran un tumor, ¿sí? Y están en fase activa y eso aumenta la presión, porque si no, no podrían estar trabajando y creciendo los tejidos. Eso es importante saberlo. A ver. ¿Tienen alguna pregunta en el chat? ¿Algo que quieran consultar? Por eso el sistema te dice qué pensar para mantenerte enfermo con tanto diagnóstico. Sí, también justo volviendo al embarazo, o sea, todavía está visto como una enfermedad, ¿sí? El embarazo. Todavía no. Es que técnicamente, a ver, el embarazo es como, el embrión crece como un tumor endodérmico. Crece en el endodermo, ¿sí? Se fecunda el óvulo con el esperma que pertenecen a lo que es el tallo cerebral, ¿sí? Porque todo lo que son los óvulos son creados por el tallo cerebral. Luego lo que son los espermas son creados por los testículos que son pertenecientes al tallo cerebral. Entonces, en fase activa crecen.
crece como un tumor, pero obviamente que tiene una conciencia, ¿sí? Y que vive y hace sus propios conflictos. Lo que pasa es que primero el tejido lo desarrolla la mamá dentro de su útero, ¿sí? Y le permite que haya una fase activa para que crezca ese tejido. Si no hubiese una fase activa, no podría crecer el feto, ¿entienden? Y después tiene un programa biológico muy interesante que amerita hacer un directo muy largo, pero sepan que los primeros 3 meses de embarazo de la mujer hacen referencia a una fase activa y los últimos 6 meses del embarazo hacen referencia a la fase PCLA. La epicrisis es el parto, ¿sí? Y ahí sale el bebé. Y todo lo que la fase activa conlleva, ¿no? Esto de no poder dormir, de tener la presión alta. Exacto, por eso la fase activa tienen insomnio, se despiertan 4 o 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, es lo que le pasa a una embarazada los primeros 3 meses. Por eso te dicen que disfrutás más los 6 meses después de los primeros 3, porque ya pasó la fase activa, que es la más riesgosa porque es la que tiene más estrés, ¿sí? Y el bebé al revés. Claro, y el bebé al revés, durante los 3 primeros meses es como que estuviera en vagotonía y los últimos 6 meses es como que estuviera en fase activa, por eso se mueve más durante los otros 6 meses y durante los primeros 3 no, ¿entienden? Es muy, muy lindo cómo funciona el cuerpo y entenderlo te permite quitar todo el miedo. Gracias a los que están retransmitiendo ahí a Capitán del Espacio. Preguntan las hemorroides en el embarazo, ¿por qué se da? Hemorroides es referencia al conflicto de bolas de cadena de hierro, como dice el doctor Hammer, de no ser capaz de liberarme de una situación. De esta carga, ¿no? De una carga pesada. Sí, que puede ser, el embarazo puede ser una carga para ella. Y quiere salir y no puede. Muy bien, bastante claro. Bueno, gente, me parece que quedó conciso. Le mandamos un saludo a todos. Gracias por estar del otro lado. Abrazo al doctor Mate. Abrazo a todos los que están por ahí retransmitiendo. Vamos a hacer pronto otro directo. Y ahora más va a estar siempre Sonia acompañando. Vamos a estar juntos desarrollando este nuevo paradigma. Así que bueno, lo que sí les pedimos, por favor, nosotros tenemos la web de Awakening Project, ¿se acuerdan? Déjenme ver. Recuerden que los que se quieran formar en nueva medicina germánica, ¿sí? Tienen que entrar en awakeningproject.com, pueden acceder al curso online, van a tienda y tienen una formación completa muy buena que seguimos desarrollando cursos a medida que van traduciendo y vamos accediendo a más información. Entran en nueva medicina germánica, ¿sí? En la tienda de awakeningproject.com. Pueden adquirir el primer nivel, que es el nivel 0, nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas. Hay 7 cursos por ahora, ¿sí? Obviamente también vamos a seguir armando para seguir avanzando. Pueden adquirir el curso, lo pueden abonar por Mercado Pago o por PayPal. Son creo que 18 clases el primer nivel, son muy buenas, realmente es un curso muy completo y con este nivel puedes entender toda la nueva medicina germánica. Después los próximos niveles son para perfeccionamiento y hacer una especie de micro estudio en este paradigma, pero con el nivel 0 te sobran fundamentos. Y después, si querés tomar una sesión, podés entrar en awakeningproject.com/sesiones, te vas a la sección de consultas y sesiones y podés pedir tu turno sin ningún problema, ¿sí? Completás tu nombre, tu mail y pedís el mensaje que quieras y pedís el turno. Y les vamos a pedir a nosotros un favor, que es que nos ayuden a juntar testimonios. Estamos buscando cada vez más testimonios. Pueden entrar en awakeningproject.com/blog. En el blog, ¿sí? Van a testimonios, ¿sí? Ya tenemos 8 testimonios. Tenemos una curación de síndrome de Down, tenemos una curación de cáncer, tenemos una curación, ya no me acuerdo cuáles, tenemos un montón. Vamos a seguir subiendo nuestros testimonios también, pero nos gustaría que ustedes puedan dejar sus testimonios. Acá un testimonio de cómo la NMG le quitó el miedo a las enfermedades a Jorge y su familia. Otro testimonio de Beatriz usando la NMG con su hijo. Un testimonio de Jorge de la Torre con una chica con síndrome de Down que le hizo acordar al caso que contamos nosotros. Un testimonio de Pablo Arce con la nueva medicina germánica. ¿Sí? Vamos sumando, los invitamos a que puedan dejar testimonio. Realmente puede ayudar no solamente a nosotros, sino a ustedes, a ayudarse a ustedes mismos y a compartir. Vamos a ver otros temas en los próximos directos. Y bueno, les agradecemos a todos por estar ahí.
Bueno, gracias, nos vemos pronto. Chau, gente. Vamos a dejarlos con el tema de Polaris Duo. A ver si lo tengo por acá, que me parece muy lindo.